Muchísimas gracias, hermano Laercio, y a todos ustedes. Yo tengo que confesarles primero que estoy muy emocionada y les voy a contar una confidencia. En 1985 yo era una joven que buscaba el querer de Dios para mi vida y a mis manos llegó una revista que publicaba la Compañía de María. Y yo abrí esa revista y lo primero que leí fue un artículo que se llamaba Dulces Santa María, que contaba la historia de unas hermanas que con las personas de Santa María recogían frutos y hacían mermeladas. Fue mi primer contacto con un estilo de vida religiosa que es el estilo en el que creo. Cuando preguntaban ahora en la oración, ¿y para ti qué es la vida religiosa?, me resonaba la pregunta. Y yo siento que fundamentalmente la vida religiosa es un don que nos libera para el reino. Es un don que nos libera para el amor y que nos libera con otros. Y por eso me hace mucho eco también el Evangelio de la liturgia de hoy, esa certeza de que mientras más pequeños somos, más frágiles somos, más estamos situados en el lugar de la pobreza, Dios con más facilidad puede revelarnos lo fundamental del reino. Entonces quiero partir de ahí, de esa confidencia de que siempre he soñado que mi congregación me envíe al Paraguay. Es mi primer contacto. Ahora estaba sintiendo y pensando eso, que yo siempre he querido ir a Paraguay. He rechazado a mi congregación las invitaciones a ir en plan de ir, estar y eso, porque siempre he dicho, cuando yo vaya a Paraguay, quiero ir para quedarme, quiero ir en misión, quiero ir para estar ahí. Así que este es mi primer contacto así, más íntimo, más profundo con la vida religiosa del Paraguay y eso me emociona y me alegra y le agradezco a Dios este servicio a la CLAR que me posibilita entonces estar con ustedes y sentir que estamos compartiendo vida, misión, fe, pasión por Jesús. Entonces la invitación que me hicieron fue fundamentalmente a que compartiéramos como en dos variables religiosa, el momento de la vida religiosa, y de otro lado, esta llamada que estamos sintiendo todos en iglesia a vivirnos desde el espíritu sinodal. Y como vamos a tener dos espacios para encontrarnos, yo quiero proponerles que hoy pongamos la mirada en la vida religiosa y que mañana pongamos la mirada en lo que le significará a la vida religiosa hacer este camino sinodal, hacerlo con otros en comunión. Entonces yo sí quise que nuestro encuentro de hoy se titulara Al ritmo del es el ritmo del reino, que el ritmo que nos propone Jesús es perie, brújulas, no hay certezas, y mucho menos en tiempo de COVID, pero tenemos todos la convicción profunda de que vamos de su mano. Quisiera iniciar como que ubicáramos un poco este momento de la vida religiosa, de la vida consagrada en nuestro continente y en el mundo. Y tendría que iniciar confesándoles que yo no creo en las generalizaciones, o sea, no creo que podamos decir la vida religiosa, la vida consagrada, así como no podemos decir los paraguayos, los colombianos. Yo no creo en las generalizaciones, y mucho menos cuando de lo que se trata es de que nos acerquemos a lo humano. Lo humano, todo lo humano es dinámico, está habitado por la diversidad, y por eso lo humano adquiere muchísimas formas, múltiples formas, y con frecuencia nos desborda en límites y en posibilidades. Por eso yo quiero como partir de la certeza de que no existe un único contexto para la vida consagrada y mucho menos una evidente y delimitada situación. Creo que la mirada a la realidad, los diagnósticos,
también los rigurosos análisis de los contextos sociales o institucionales nos ubican muchas veces a nosotros en el lugar de la desesperanza. A veces como consagrados nos situamos ahí en el lugar del escepticismo, de la apatía. Tengo la sensación de que con frecuencia la interpretación de los datos, la medición que hacemos de los indicadores, se constituyen como en un pretexto para justificar parálisis, conformismo, rutina y miedo al riesgo. Que muchas veces nos escudamos en eso, en que somos pocas, en que estamos enfermas, en que los datos dicen que estamos muy envejecidas, para justificar que hemos optado por situarnos en el lugar de la parálisis, del conformismo, de la rutina y del miedo al riesgo. La vida religiosa, si nos miramos en este encuentro, la vida religiosa está constituida por la diversidad, es en esencia diversidad. Y el espíritu se ha derrochado a lo largo de la historia a través de múltiples carismas que en la persona de nuestros fundadores han adquirido formas, misiones, estilos, narrativas y proyecciones que son distintas. Cada uno de esos carismas es don para la Iglesia, es patrimonio de todos. En el corazón de la Iglesia, la vida religiosa surgió con una misión específica, surgió para ser mística, surgió para ser misión y profecía, preludio de un estilo capaz de combinar contemplación y acción, opción por lo común y soledad fecunda, opción por lo trascendente y pisadas arraigadas en toda tierra. Seguimiento a Jesús y contracorriente frente a tantos ídolos de turno. No hay un único contexto, pero sí, y es lo que les quiero proponer, hay tendencias que evidencian realidades y en las cuales Dios nos está urgiendo a la radicalidad evangélica. Nosotros tenemos que leer la realidad, no podemos ignorar los acontecimientos a través de los cuales Dios sigue hablando, pero la nuestra, lejos de toda ingenuidad o de todo pesimismo, tiene que ser una lectura creyente y esperanzada. Así nos tenemos que situar nosotros frente a la realidad y frente a la historia. Por eso yo les quiero proponer que nos detengamos esta mañana en 5 tendencias de la realidad y en 5 desbordes evangélicos. 5 tendencias y 5 desbordes evangélicos. Quisiera que nos acercáramos como a 5 tendencias que podrían paralizarnos, que nos restan fuerza, que nos restan vitalidad. La primera tendencia que les quiero proponer es la tendencia a la disminución numérica. Todos sabemos que los indicadores son implacables y que evidencian eso que constatamos en nuestras parcelas cotidianas. Todos experimentamos, somos menos. El florecer vocacional de décadas pasadas, por lo menos en nuestro continente, ha alcanzado un nivel que es un nivel de declive. En cambio, muchas de nuestras casas de enfermería, por ejemplo, tienen lleno completo. Y nos estamos viendo abocados a abrir noviciados, juniorados por regiones e incluso por continentes para asegurar eso que le aporta al proceso formativo crecer con iguales. En muchas de nuestras obras apostólicas ya no hay religiosos al frente y desde la retaguardia observamos cómo crecen o decrecen o se mantienen o se transforman bajo el liderazgo de otras obras que antaño fueron tan queridas y apreciadas por nosotros. Las comunidades se están configurando con menos miembros y en algunos contextos, en algunos lugares, urge cerrar. Las cifras son muy significativas en torno a la cantidad de cierres que hay anualmente y lamentablemente sobre todo cierres en zonas de frontera y en zonas de misión. Pero a veces surge también pues la necesidad de asumir la misión pues con lo que supone la escasez. En un recorrido que hice en el mes de marzo por la Amazonía, me impactaba las comunidades todas de 2 o 3 personas. Y si iba, en febrero estuve en La Guajira, acá en Colombia, y también
o sea, 2 o 3 personas. Hay una nueva configuración de las comunidades por este afán y este deseo que tenemos de poder mantener la misión, de poder mantener las plataformas apostólicas, pero la constatación de que realmente somos menos nos invita y nos urge a configurarnos de manera distinta. Estamos buscando con creatividad cuáles pueden ser esas estructuras que hagan posible permanecer. Aparecen también nuevos estilos de vida consagrada y en continentes como el africano y como el asiático, lo sabemos bien todos, hay vocaciones. Sin embargo, no podemos negar la tendencia a la disminución numérica. Somos menos. Y eso, desde mi punto de vista, no es ni malo ni bueno, es un hecho. A mí me gusta pensar que en esta evidencia de que somos menos hay una posibilidad. Y cuando pienso en eso, pienso en los Anahuim, en los pobres de Yavet y en el horizonte que se abre cuando nos asumimos desde la pequeñez. Entonces, la primera tendencia es a la disminución numérica. Hay una segunda tendencia y es una tendencia a acomodarse. La herencia que hemos recibido, porque nosotros somos herederos, nos otorga en muchos casos a todos nosotros nombre, tradición, prestigio, obras, muchas obras. Y ese afán de cuidar de ellas nos ubica en el cómodo estatus del heredero, que se desvive por mantener o por conservar o por preservar. Ello claramente nos limita para el riesgo. Hemos perdido la vitalidad de los pioneros que tierra adentro se lanzaban en busca de eso que el Evangelio nos dice que era el tesoro. Nos hemos vuelto más bien como guardianes de antigüedades, de añoranzas, de recuerdos. Nos acomodamos tras la seguridad que dan las instituciones y le cortamos alas al espíritu, que siempre quiere llevarnos más allá. Con dolor vemos menguado el coraje misionero y levantamos fortalezas afectivas, tecnológicas, logísticas e incluso gastronómicas que nos protegen de todo riesgo. Yo no puedo ir allá porque allá comen arepa y a mí lo que me gusta es cuy. Muchas cosas justifican nuestra parálisis y nuestro confort. La tercera tendencia que yo constato es una tendencia a lo institucional. Un cierto temor a lo insospechado parece permearnos como vida religiosa. La osadía, esa fuerza, esa pasión que caracterizó el origen de la mayoría de nuestras congregaciones hace parte como de una crónica de honor que de generación en generación nos transmitimos, pero que nada o muy poco inspira y moviliza nuestras decisiones en el presente. La institucionalidad abriga y cubre de seguridad nuestro hoy, nos limita para el riesgo y nos dispone a ser guardianes de tradiciones, patrimonios y de modos de proceder. No quiero decir con esta afirmación que lo institucional carece de valor. Yo personalmente creo en el valor de lo institucional, sobre todo cuando se convierte en plataforma que favorece la vida, que encausa la misión, que potencia y nos potencia a todos nosotros para el intercambio y que visibiliza el carisma. Cuando lo institucional favorece la vida, encausa la misión, potencia el intercambio y visibiliza el carisma, entonces lo institucional es una fuente de fecundidad. Pero yo encuentro que corremos el riesgo de esterilizarnos en torno a muros, protocolos, procedimientos que empapelan nuestras instituciones y que nos limitan para la fuerza regeneradora del carisma, el cual tiene potencial, el carisma sí tiene un potencial para conducirnos siempre más allá de nosotros mismos y de nuestras miopías. Estamos entonces ante el desafío de renovar las instituciones, los estilos, las costumbres que aprisionan la vida y el carisma, esas que nos impiden escuchar con nitidez el clamor de los pobres, el grito de la tierra,
la voz de Dios en lo más complejo de la historia. Tal vez por eso abundan los procesos de reconfiguración y de resignificación, porque sentimos que algo se tiene que regenerar al interior nuestro. Estamos apremiados a recrear y a permitir que en fidelidad al Espíritu entre aire fresco hasta nuestras anquilosadas estructuras. En este sentido, a mí me resuena la expresión del Papa Francisco cuando con insistencia nos dice que la profecía consiste en reforzar el carisma en la vida consagrada y no confundir eso con la obra apostólica. El primero queda, el carisma queda, la obra, la institución pasa, el carisma queda porque es fuerte, dice el Papa Francisco. La cuarta tendencia que constato es una tendencia a lo urbano. Hace poco, en una asamblea de superiores mayores que tuvimos en Colombia, pedí que levantaran la mano aquellas congregaciones que tenían obras en la capital del país, en Bogotá, y el auditorio se llenó de manos alzadas. Todos teníamos obras en Bogotá. Fui recorriendo distintos lugares del país y cuando pronuncié el nombre de lugares más periféricos, esos que tradicionalmente nosotros llamamos lugares de misión, las manos arriba fueron evidentemente menos, muchísimas menos. Esto evidencia una cierta involución en las opciones. En la década del 70 y tal vez motivados por el Concilio Vaticano II y por la Conferencia del Episcopado Latinoamericano en Medellín, muchas congregaciones se movilizaron conscientes de que la opción por Jesús es opción por los pobres y que era necesario entonces privilegiar la frontera, lo rural, lo periférico. Hoy, en cambio, hay como un retorno al centro. Parece que hemos olvidado la inspiración teológica y antropológica que nos puso en salida. Tal vez nos haría bien entonces recordar que la periferia es el centro, tal y como resonó en este último sínodo de la Amazonía. Es verdad que somos pocos, pero seguimos siendo tantos. Hace un rato veía un poco en el chat que había una añoranza de los que no están, pero qué bueno poner los ojos en los que estamos. Y no somos pocos, seguimos siendo tantos. Lo que ocurre es que nos hemos congregado seguramente con causas justificadas en el centro y en la capital. Nos hemos ubicado muchos en torno al urbano, relegando las periferias, las fronteras y lo rural. Y la quinta tendencia que constato es una tendencia a homogeneizar. Percibo que hay una tendencia a homogeneizar, como si la opción por seguir a Jesús en la vida religiosa exigiera negar lo más auténtico de cada persona, opacar su identidad, limitar su libertad. Entonces constato una tendencia, voy a hablar de cosas superficiales, a las mismas medias, las mismas botas, el mismo corte de pelo, el mismo tono de voz al leer, y solo por hablar de cosas superfluas. Homogenizar como un modo de blindar, de impedir que lo otro, lo radicalmente otro, lo diferente, llegue con su riqueza y se siente a nuestra mesa para poder entonces entablar un diálogo. Frases aprendidas, respuestas enquistadas en tradiciones heredadas, modos obsoletos, límites a la posibilidad de pensar, de disentir o de recrear con nuevos estilos los espacios y los procesos. Pretender que todo esté uniformado es sin duda ponerle un bloqueo a esa acción de Dios que se empeña en expresarse con dones y carismas distintos en cada persona. El mejor reconocimiento que podemos hacer de la obra creadora de Dios es posibilitar que cada uno sea quien es
y que con su don llegue para enriquecer el cuerpo de la iglesia y de cada instituto. No se trata de que privilegiemos un individualismo narcisista que nos incapacite para la construcción de lo comunitario. La llamada es a vivir desde la propia verdad, en autenticidad, con conciencia del don recibido, pero saliendo de nosotros mismos para hacer posible el proyecto común y el carisma compartido. Esas serían las 5 tendencias. ¿Vamos bien? ¿No se han dormido? ¿Están tomando qué? ¿Tereré? Muy bien, perfecto. Entonces vamos a acercarnos ahora a lo que les propongo como 5 desbordes, desbordes que nos movilizan. Esas tendencias pueden ser tendencias que nos paralizan. Ahora 5 desbordes que nos movilizan. En el marco de la Asamblea del Sínodo de la Amazonía, Nuevos Caminos para la Iglesia y para una Ecología Integral, el Papa Francisco usó el término desborde. Seguramente todos nosotros hemos intentado llenar de contenido lo que quiso decir y no acabamos de reconocer el potencial movilizador que tiene esa palabra. Lo que sí es claro es que, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, desborde es rebasar el límite de lo fijado y de lo previsto. Es más allá, es vaciarse, eso es desborde. Desborde, entonces, para nosotros como consagrados, es todo lo que nos conduce más allá de nuestras propias miopías y de la pequeña geografía en la que se desarrolla nuestra cotidianidad. Aquello que nos moviliza al más y lo que posibilita que en nosotros, y en ocasiones también a pesar de nosotros, el espíritu pueda hacer su obra, cree, recree, confiera sentido, genere comunidad, movilice a la acción. En esa línea les quiero proponer entonces 5 desbordes. El primer desborde que les propongo es el desborde de lo germinal. A la vida consagrada, tan acostumbrada como está a las grandes estructuras, tan familiarizada con enormes tratados, tan habituada por siglos al lugar del reconocimiento, le hace bien disminuir, abrazar su pequeñez, reconocer su límite, fiarse de su Dios. Tenemos una tentación y es poner la confianza en el impacto transformador de nuestras obras, en el liderazgo creativo de las personas que nos acompañan, en el ímpetu apostólico de aquello que con nuestras fuerzas podemos hacer. Y eso, si caemos en esa tentación, le estamos quitando espacio a la gracia. Lo germinal entraña posibilidad, anticipa lo que está por llevar, nos devuelve la fe en el valor de lo pequeño, así como nos lo propone el Evangelio de hoy. En estado germinal es posible reconocer nuestro lugar. Somos criaturas. Y desde él lo que nos corre cada uno de nosotros es recrear la confianza y estrenar esperanza. Las cosas no funcionan porque estamos nosotros. Las cosas no funcionan por nuestro liderazgo. Las cosas no funcionan por la cantidad de medios que tenemos para que puedan funcionar. Las cosas salen adelante por gracia, por don, porque todo es historia de salvación y porque en nuestro frágil barro Dios puede hacer la maravilla y puede hacer el milagro. Lo germinal, lo pequeño, nos ubica en el escenario de lo humano, donde la vulnerabilidad no asusta porque es común, todos nos sabemos vulnerables. Y se traduce en ese lenguaje que nos acerca y que nos hermana. Dios pone los ojos en los pequeños y humildes, en los más impotentes y frágiles, y en aquellos que no se resisten a lo insospechado de los caminos del reino. Ponernos entonces de cara al desborde de lo germinal implica reconocer
que la salvación llega en forma de niño, que se nos presenta desprovista de medios humanos, carente de seguridades materiales, que la fuente de la alegría surge al escuchar el canto de los pastores y al contemplar estrellas que brillan gratuitamente y para todos. El desborde de lo germinal implica ponernos en lógica de encarnación. La salvación se acuna en los brazos de una mujer, María, y en los de tantas otras personas que a lo largo de la historia siguen pronunciando ese sí generoso, asumiendo el riesgo de vivir en la intemperie, entregando su ofrenda más preciosa, acogiendo en sus entrañas estas semillas del reino. La salvación, la liberación, la dignidad humana no requiere de nuestros cálculos y sobrepasa todas nuestras planeaciones. Ella se nos da libre y se nos da también generosa en la sencillez de la cotidianidad y cuenta con lo más humano que hay en cada uno de nosotros. Nos susurra en cada acontecimiento que nuestro poder es pasajero, nuestro saber es relativo y nuestro sentir, en cambio, es necesario. En la lógica de la salvación y en la lógica de lo germinal, la salvación llega entonces cuando nos sentimos comunidad y en camino, cuando superamos temores y le permitimos a Dios fecundar nuestras esterilidades, hacer posible la vida nueva, pequeña, frágil, la vida que requiere de cuidados y desvelos, de amor desmedido y de fe a toda prueba. Esta invitación que les hacía Monseñor hace un rato a volverse guardianes de la vida, simplemente escuchando, eso es una apuesta por lo germinal. Lo gratuito de la escucha, el darnos tiempo, el darle tiempo al otro, el salir de nuestras zonas de confort, eso, por ahí pasa lo germinal. El desborde de lo germinal nos lanza entonces también a abrir los ojos, a afinar el oído, a ordenar el corazón para percibir esa presencia sutil pero definitiva de Dios, que desde la osadía de la encarnación y en lo cotidiano de Nazaret hace nuevas todas las cosas y las sigue haciendo entre nosotros en medio de nuestra pequeñez, en medio de nuestra disminución numérica y de nuestra fragilidad. Estamos invitados entonces como vida consagrada a este primer desborde, que es el desborde de lo germinal. El segundo desborde que les propongo es el desborde místico y de la sensibilidad. Una hermana que vive en una comunidad de inserción me contó emocionada que este miércoles de ceniza pasado, al ponerle la ceniza al niño, ella le dijo, Dios te ama. Y el niño le contestó, yo sé, hermanita. Esa certeza infantil es la condición para vivir con sentido, radicalidad y alegría nuestra vocación. El gozo de nuestra vocación surge de esa experiencia profunda de que Dios me ama. Y ojalá todos los días pudiéramos decir, yo lo sé, yo lo siento, yo lo experimento. Solo desde esa experiencia personal y profunda de sabernos amados, es posible seguir a Jesús y acoger libremente las exigencias de su proyecto. Poner la mirada en Jesús, reconocerlo entonces como el centro y el sentido de nuestra existencia y en referencia a Él poder ordenar el corazón y desear vivir en estado de conversión, es decir, en referencia al origen, al amor primero, a la vocación más auténtica, a lo más radical y profundo del Evangelio. El desborde místico nos conduce a peregrinar al interior sin tregua y al exterior sin excusa. A eso nos conduce el desborde místico, al interior sin cesar, sin parar, sin tregua, y al exterior sin excusa.
nos desborda, nos moviliza, nos lanza a ponernos en camino. Nos sitúa este desborde místico y de la sensibilidad allí donde el silencio hace posible que resuene la palabra, donde la humildad nos permite reconocernos necesitados, donde la fragilidad nos hace recibirlo todo como gracia. El desborde místico supondrá que reconozcamos que toda circunstancia es una ocasión privilegiada para la cercanía y el encuentro, para aminorar las brechas que nos distancian y esmerarnos en la unidad, en el vínculo, esmerarnos también en países como los nuestros, en hacer puentes, en la reconciliación. Será este desborde una posibilidad de ejercitarnos en el arte de la misericordia y de mirarnos con la compasión necesaria para abrazarnos, conversar sin defensa, sin justificaciones y empezar de nuevo. Este desborde nos sitúa ante toda persona, territorio o cultura con la conciencia de que es un lugar teológico y por ello nos lanza a acercarnos solidariamente hasta el lugar del que sufre. No se trata de cumplir con preceptos, con ritos sin fondo. Se trata de desear vivir en libertad, de desprendernos y de caminar más ligeros de equipaje, de transformar sobre todo actitudes y costumbres, de decidirnos a cambiar y creer que se puede. Lo místico supone que ejercitemos los sentidos, la capacidad de percibir, y que nos dispongamos a mirar la vida de una manera nueva, que escuchemos el grito del planeta y de los pobres, que hagamos eco de la palabra, que acojamos la diferencia y nos dispongamos al diálogo y el encuentro. Este desborde nos pone también de cara a la cotidianidad, a la libertad y a la gratuidad en los estilos, en los modos, y nos invita a que podamos elogiar lo pequeño y a reconocer en lo común la dosis de belleza y sabiduría que está reservada a los humildes de corazón. Nos lleva entonces a que transformemos nuestra rutina y la de nuestras comunidades y obras con la certeza de que entre nosotros está Dios y Dios está creando y recreando. Un desborde místico y de la sensibilidad que implicará entonces que todos despertemos a ese místico que llevamos dentro. El tercer desborde que les propongo es el desborde misionero, que volvamos al amor primero, que nos dispongamos a lo insospechado y nos abramos a lo que hay más allá de nuestras fronteras. El desborde misionero solo es posible al ritmo del Espíritu. Solo es posible al ritmo del Espíritu y es el desborde al que la Iglesia y la sociedad están invitando a la vida consagrada en este momento. Nos corresponde retornar a nuestra identidad misionera. En Él, en Jesús, tiene origen todo lo que es fecundo, pero tiene origen también todo lo que es eterno, lo que perdura. Aquello que nos llega como don y tiene poder para cambiar el rumbo de nuestra vida. El paso del Espíritu hizo de María la llena de gracia y la condujo por senderos inéditos, aún a riesgo de que una espada le atravesara el corazón. El Espíritu le concedió fortaleza para permanecer en pie junto a la cruz y la hizo ancla en torno a la cual surgió la Iglesia. Al ritmo del Espíritu, nuestros fundadores también se supieron portadores de un carisma y comprendieron cuál era su misión. A su abrigo ellos, libres, osados, adquirieron fortaleza para no dejarse paralizar por los obstáculos. Fue el Espíritu quien les reveló caminos inéditos. La acción del Espíritu hace posible la comunidad. Es el Espíritu quien a nosotros nos hace hermanos,
quien configura nuestro rostro multicultural y nos lanza a vivir la comunión. Es también quien nos anima a tejer en lo cotidiano el vínculo, la relación, la amistad, el afecto, y es el que nos impulsa a querernos, a creernos, a cuidarnos. Él nos fortalece y nos anima a la utopía de lo fraterno cuando esta arcilla quebradiza de nuestra humanidad es toda grieta. El espíritu no tolera la uniformidad y por eso hace en todos y en todo el milagro de la diversidad. Lenguas, sensibilidades, colores, dones, todo diverso y todo llamado a la unidad, todo plural y urgido de comunión. Y esto es como una base para que mañana podamos hablar de sinodalidad. Es el Espíritu quien va gestando en nosotros sueños, deseos, horizontes apostólicos. Él nos hace salir y es Él el que puede darnos la gracia de no acomodarnos, de no paralizarnos ante aquello que no conocemos o no podemos planear o controlar. El impulso del Espíritu nos lanza más allá, nos lanza a la geografía desconocida, a la frontera donde habita el más pobre, el inmigrante, el que está más enfermo. El lugar en el que estamos situados lo determina todo, aquello que vemos, lo que sentimos, la realidad que nos interpela o nos moviliza. Solo el Espíritu nos hará reconocer la urgencia de una vida religiosa capaz de salida y atenta a todos los signos de los tiempos. Una vida religiosa dispuesta a escuchar la realidad, a desacomodarse para que acontezca lo comunitario, lo fraterno, lo radicalmente evangélico. Desentrañar la identidad misionera de la vida religiosa nos va a conducir con más sentido y con más radicalidad a vivir nuestra vocación. Nos corresponde abrirnos caminos por los territorios de misión. Eso le corresponde a la vida consagrada hoy. Ser presencia, profecía, compañía, bondadosa cercanía. En las fronteras, ubicarnos como aliados de los pueblos, en defensa de la vida y de esas causas que son comunes, con ellos, como hermanos, como discípulos. Esto nos va a exigir una conversión pastoral. En cuarto lugar, el cuarto desborde que les propongo es el desborde profético y de lo comunitario. Discernir el paso del Señor en la realidad es para todos nosotros un imperativo, una actitud que tengamos que tener en este momento de la historia y más ahora en este tiempo de pandemia, es discernimiento. Es una urgencia en este momento. Nuestro Dios se revela en la vida, coincidimos con Él, con su Espíritu, cuando nosotros nos acercamos a la vida. La misión cristiana se realiza en la historia y por eso los hechos son sin duda un lugar teológico y en ellos Dios nos está narrando su querer. El hoy de nuestra historia eclesial nos exige situarnos con profunda humildad, reconocer la diferencia, reconocer la fragilidad también, el pecado que ha salpicado las estructuras de nuestra iglesia. Tenemos que develar lo que está a la raíz de esta crisis eclesial. Esta crisis lo que evidencia es un modo de relacionarnos que ha estado alejado del querer de Dios. Nos hemos acostumbrado a vivir en medio de relaciones rígidas y autoritarias, estilos clericales, fundamentalismos excluyentes, afectos invasivos y aislamientos dolorosos. Hay que purificar las relaciones. Este es sin duda para nosotros un tiempo de gracia, propicio para la conversión, pero exige que aprendamos a situarnos y el aprendizaje fundamental es el arte de la relación. Por ahí va nuestro camino de conversión. Ubicarnos en el lugar de las víctimas
y caminar hacia un nuevo modo de ser iglesia que pueda ser entonces más sinodal, más sencillamente fraterno, en el que haya lugar para todos, exigirá que purifiquemos nuestras relaciones. Es un imperativo que en cada una de nuestras congregaciones podamos hacer lectura de fe de esta coyuntura eclesial. No se trata solo de que hagamos un análisis crítico de la realidad, se trata también de hacer una experiencia mística que nos permita situarnos en iglesia, como pueblo de Dios, asumiendo el compromiso que tenemos de vivir en autenticidad nuestra vocación personal y comunitaria y de poder entonces ayudar a otros en su propio camino de fidelidad. Se trata de que revisemos nuestra cotidianidad, la manera como nosotros vivimos nuestras relaciones, la manera como vivimos el servicio de gobierno, el servicio de autoridad, el vínculo, la manera como me sitúo cuando me dicen asume esta rectoría o cuida la cocina o eres la encargada de las llaves. ¿Cómo nos situamos? ¿Desde dónde? ¿Qué estructuras de poder se han anquilosado también en nosotros, hemos aprendido y no le hacen bien a la relación? El hoy de nuestra iglesia y de nuestro mundo nos exige que nos ejercitemos en la profecía de lo comunitario, caminar con conciencia de que somos pueblo de Dios y con osadía situarnos humildemente desenmascarando las marañas de poder que deshumanizan. Se trata de volver al original del Evangelio y de optar por el amor que dignifica, que nuestra opción sea esa, el amor que dignifica, que levanta, que escucha, que se agacha. Empeñarnos en la utopía de lo fraterno es el más auténtico testimonio que nosotros como consagrados podemos dar en este hoy de la humanidad. Que se nos note que nos queremos, que se nos note que nos creemos. Y por último, el último desborde que les quiero proponer es el desborde de lo inter. El ejercicio de la misericordia solo es posible desde la experiencia personal de la profunda fragilidad en la que todos nos reconocemos pequeños, pecadores, necesitados, criaturas, sencillamente hijos. Y por lo tanto, desde ahí, desde esa experiencia personal que tenemos, podemos mirar al otro en su verdad, sin escandalizarnos, porque alcanzamos a reconocer en él o en ella ese rasgo común que nos permite llamarlo hermano y que nos lanza a caminar en su compañía. Inter es todo aquello que nos pone en la lógica de lo común, que nos saca de nosotros mismos y nos dispone para el encuentro. Es un camino por transitar que nos sitúa desde el horizonte de la red, de la sinergia, de las opciones compartidas. Intercongregacionalidad, intergeneracionalidad e interculturalidad se constituyen en una llamada del espíritu que nos abre al don del otro y que supone diálogo, abrazo de la diferencia y sobre todo búsqueda de lo común. Les propongo que nos ubiquemos primero en intercongregacionalidad. ¿Por dónde tiene que ir ese desborde de lo intercongregacional? Hace unos años todos nosotros, nuestras congregaciones, todos nos situábamos en el lugar de la suficiencia. Nos abastecíamos a nosotros mismos y alardeábamos de nuestras congregaciones como unas despensas únicas y bien provistas, distintas de otras y capaces de lo imposible. La fuerza de la realidad, la conciencia del límite y de la vulnerabilidad y el estallido estruendoso de nuestro pecado nos ha hecho a todos nosotros y a nuestra iglesia más humildes, más conscientes y humildes. Los otros, los distintos, en su diferencia, tienen algo para decirnos
El camino de la relación en gratuidad y reciprocidad se abre ante nosotros como una posibilidad de mirarnos lejos de estereotipos, de marcas preconcebidas. Hace parte de ese camino de conversión que muchos nos hemos decidido a emprender y que nos ha exigido desaprender. Camino que no es posible sin recorrer, sin conciencia clara de la propia identidad y también del don recibido. Ese don que nos vuelca al misterio del otro y que genera encuentro. La fuerza de la vida consagrada del futuro reside en el espíritu que nos convoca a la unidad. La experiencia de ser con otros, de intercambiar dones, de poner los carismas al servicio del reino, será la fuente que nos revista de vitalidad y también de novedad. No será creíble un estilo de vida que se agote en sí mismo y que, como en una egocéntrica referencialidad, se limite para el encuentro con la diferencia. Eso no será creíble. El encuentro de personas y carismas, la unidad para generar procesos reflexivos, pensamiento y criterios, las búsquedas comunes para fortalecernos en la misión, la disposición de sencillamente compartir cuáles son las consecuencias de nuestra opción por Jesús. La dinámica inter va dando a la vida consagrada un nuevo rostro y nuevas posibilidades. Si uno mira esta pantalla, si uno los mira a ustedes, lo que encuentra es riqueza, diferencia, posibilidad. Y si sumamos, y si tejemos juntos, y si buscamos juntos, entonces lo que acontecerá será el reino. Estamos llamados entonces a la intercongregacionalidad, será un rasgo definitivo de la vida religiosa del futuro. Pero estamos llamados también a la intergeneracionalidad. Las diferencias generacionales son evidentes en la vida consagrada, pero no se constituyen en un impedimento para el encuentro. Es más, como precisamente esas diferencias se convierten en el puente que hace posible la relación. Cuando converso con religiosos jóvenes sobre la historia de su vocación, a mí me impacta que todos incluyen en su narración la presencia de un hermano o hermana mayor que con el testimonio de su vida los marcó, los acercó a Dios. El Papa Francisco, en el prólogo de un libro que se llama La sabiduría del tiempo, expresó que solamente si nuestros abuelos tienen el coraje de soñar y nuestros jóvenes de profetizar grandes cosas, nuestra sociedad avanzará. Que si queremos visiones para el futuro, tenemos que dejar a nuestros abuelos que cuenten, tenemos que dejar a nuestros abuelos que compartan sus sueños, que necesitamos de abuelos soñadores, que son ellos los que podrán inspirar a los jóvenes a correr hacia adelante con la creatividad de la profecía. Hoy nuestros jóvenes necesitan de los sueños de los ancianos, no de las añoranzas, no de las reminiscencias del pasado. Necesitan ancianos que sigan soñando, dando novedad y posibilidad para tener esperanza, para tener un mañana. Por lo tanto, ancianos y jóvenes caminan juntos y necesitan los unos de los otros. Arrinconar a los mayores o invisibilizar a los jóvenes, distanciarnos unos de otros, va a minar el potencial que surge del encuentro. A la vida consagrada le hace bien el testimonio de los mayores, le resuena con fuerza su experiencia hecha sabiduría. Pero la vida consagrada necesita de los jóvenes, de sus sensibilidades y modos de aproximarse a la realidad, de sus intuiciones y su espíritu capaz de riesgo. No son solo mano de obra. Los jóvenes son fundamentalmente voz
a través de la cual Dios le sigue hablando a la vida religiosa y la jalona al más. No son solo bisagra, son posibilidad de cambio. Hacernos expertos en comunión supondrá que nos ejercitemos entonces en el diálogo y que le abramos espacio a la vida que nos llega en las pisadas ágiles de los jóvenes, que posibilitemos que ellos recreen con su estilo el rostro de la vida consagrada. Ellos tienen derecho a soñar, no pueden solo hacer que se mantenga, que se conserve. Y nuestras instituciones tienen que generar esos ecosistemas vitales en los que nuestros jóvenes puedan también pensar la vida religiosa que desean, configurarla desde opciones claras y en comunión con otros. Y por último, interculturalidad. Hace unos años participé hace como 2 años, en un encuentro de nuevas generaciones al que asistieron postulantes, novicios y juniores de varias congregaciones. Lichi, que está aquí, estuvo en ese encuentro. Al final de ese encuentro, yo pedí que salieran al frente aquellos jóvenes que venían de un país distinto a Colombia. Y para mi sorpresa, y la de todos los que estábamos ahí, no sé si Lichi recuerda ese momento, salieron más de 100 jóvenes de 48 nacionalidades. Hoy es evidente la pluralidad de culturas abrigadas en un mismo carisma. Eso es un dato. Muchas culturas abrigadas en un mismo carisma. En todas nuestras comunidades, la relación entre personas de diferentes países hace parte de ese desborde del espíritu que por ser inesperado nos desafía, nos sorprende, nos encanta. La vivencia de la interculturalidad nos exige conocer y abrazar la propia identidad y cultura y supone que salgamos de los esquemas propios, que nos dispongamos a desaprender, que valoremos el don que entraña la diferencia, que escuchemos y nos situemos en el lugar del discípulo, de quien no lo sabe todo y desea compartir, intercambiar, crecer en el ejercicio del encuentro. Pero la interculturalidad exige también que no justifiquemos nuestros límites o mañas, decimos en mi tierra, en el hecho de que pertenecemos a tal o cual cultura y optar, sin negar lo propio, por una cultura común que surge de contemplar a Jesús y de beber de los valores del Evangelio. La interculturalidad entonces nos exige salir de nosotros mismos, conscientes de lo que somos, pero conscientes también de que hemos optado por una cultura común que para nosotros se llama evangélico y que es la que regula y ordena nuestras prioridades, nuestro estilo de vida, lo fundamental de nuestra existencia. Creo que este es el tiempo propicio para nosotros como consagrados. El lema de la CLAR dice con insistencia, ya es la hora. Precisamente porque la vida consagrada experimenta estas tendencias y la urgen estos desbordes, si este es un tiempo de gracia y que lo que nos corresponde es caminar al ritmo de lo insospechado. Y con esto yo cerraría un poco el aporte de hoy y los invitaría a que sigamos preparando el corazón para lo que significa pues situarnos desde nuestra condición de consagrados, desde esta realidad que nos habita en dinámica sinodal, que será un poco de lo que conversemos entonces el día de mañana.